Muy bien. Listo, Stephanie, adelante. Ok, muy bien, muchas gracias. Y a todas las personas que estaban esperando, estas fallas técnicas suceden, y más ahorita, que no estamos tan acostumbrados todavía a esto de las charlas mediante plataforma, pero yo creo que poco a poco nos vamos a ir adaptando. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Arellano. Soy geógrafa egresada de la Universidad de Guadalajara, ya como lo dijo el profe Saavedra. El tema de hoy que les voy a hablar sobre la geografía entre la meteorología y la sociedad. El tema, mi charla es meramente nivel divulgación, porque basándome en las ocasiones en las que he ido al museo a escuchar las charlas que presentan ahí. Pues normalmente sé que son chicos de prepa y que muchas veces no traen... a veces es más fácil explicarles de la manera bien coloquial y no con términos tan complicados. Más bien siento que estas charlas son para abrirles las opciones de que existen diferentes carreras, diferentes disciplinas en las que a lo mejor podrían desarrollarse profesionalmente. Ok. Ok. La información que estuvimos publicando. Ok, vamos a partir desde ¿qué es la geografía? Entonces, la definición que tengo aquí es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico y natural o como un lugar habitado para la humanidad. A mí me gusta normalmente definirlo como la geografía es la interrelación entre el ser humano y el medio. Entonces, dentro de esta definición se deriva una parte física y una parte humana, que al final son dos elementos que al final de cuentas están muy bien vinculados, pero siempre es importante conocer un poquito de cada de los elementos que conforman la geografía física, la geografía humana, para poder comprender un entorno más completo. Dentro de la rama de la geografía humana tenemos la economía, ciencias sociales, la demografía, la cultura y las políticas como principalmente. La geografía humana es una parte más cualitativa, donde no es la misma como a lo mejor más adelante les explico en la geografía física, que una montaña un paisaje tiene más o menos los mismos elementos, un estado del tiempo tiene las mismas variables, solamente diferencia la manera en la que se mide cada una de ellas, pero la geografía humana es meramente cualitativa. Depende mucho de la manera en la que piensan, de la manera del hábitat en el que se desarrollan, también los recursos que tienen y cómo es lo que se alimenta. Bueno, la parte de la economía también tiene mucho que ver. Eso es la parte meramente humana. La geografía física, este mapa me gusta mucho porque siento que representa, a pesar de que es de Estados Unidos, pero tiene las representaciones en imágenes que son muy ilustrativas. Entonces, la geografía física está conformada principalmente de la geomorfología, que nos habla sobre los relieves y la estructura de la superficie de la Tierra. Ya dentro de la geomorfología también está la geología y otro tipo de los suelos y otro tipo de ramas. La hidrografía, todos los ríos, los cauces y los lagos, que también tienen mucho que ver en el paisaje y en la parte de como un recurso hídrico para tener vida. La biogeografía, que habla sobre todo lo que es la vegetación y también la fauna. No siempre es la misma, a veces son mamíferos, pueden ser insectos, pueden ser reptiles, existe diferentes tipos de vida que se puede observar. La parte del clima, toda la parte de la dinámica atmosférica y todas sus variables que al final de cuentas, de manera general la compartimos todo el planeta porque es esta capa gaseosa que nos está cubriendo a todo el planeta con sus ciertas
peculiaridades de cada región y de latitudes, que muchas veces se ven influenciadas por la misma forma del terreno. El océano, la oceanografía también es otra parte de la geografía física, que su interrelación con la atmósfera también nos da diferentes variables y nos genera muchos fenómenos que al final de cuentas pueden ser favorecedores o no para las poblaciones. Y la geoastronomía, que a lo mejor no es, en muchos lugares, no sé, no estoy muy segura si en todos lados se le conozca como la geoastronomía, pero al final, la geoastronomía a lo que se refiere es las características del planeta como un astro más del sistema solar o un astro más ahora sí ya que en el espacio completo. Y su relación con los astros vecinos, a lo mejor con la Luna es con quien sentimos más la influencia y obviamente con el Sol. Entonces, bueno, y esto, y aparte también las latitudes, también en cada latitud pues tenemos diferente tipo de percibimos la energía solar de diferente manera, pero de alguna u otra manera existen las posibilidades para su aprovechamiento. Y así como les comentaba, la climatología como parte de la geografía física, su función, su característica en especial es una disciplina que está meramente ligada con la geografía, que estudia la interacción y la distribución espacial de los procesos atmosféricos y su variación a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo, el clima varía de manera natural dependiendo de las condiciones geológicas, hidrológicas, atmosféricas diversas, y también varía respecto a la parte geoastronómica, por la parte de las estaciones del año. Entonces, el clima más bien se podría definir como las características más estables en un territorio que se tienen la mayor parte del año, tomando en cuenta las estaciones del año. Dentro de para definir una climatología en especial, se necesita tener datos de aproximadamente 30 años para determinar qué tipo de clima se tiene y de esta manera ya darle continuidad. Me pareció un letrerito. El anfitrión ha actualizado esta reunión y ahora incluye minutos. Ok. Ok. Entonces la climatología es un periodo es un periodo extenso de aproximadamente 30 años que estadísticamente muestra el comportamiento del estado del tiempo o del tiempo atmosférico, y que más o menos las variables se han mantenido y no han tenido picos ni muy altos ni muy bajos, se han mantenido una media. También, el clima y las condiciones atmosféricas están vinculados en distintos aspectos, tanto en la vida humana como en sus actividades. Eso lo vamos a discutir al final de esta charla. Y también aquí, ojo, es importante que no se debe de confundir la climatología con la meteorología. Así, de hecho, muchas veces lo escuchamos en los medios de comunicación, los reporteros muchas veces dicen, el clima para el día de hoy, no, el clima para el día de hoy, pues prácticamente todo el año es el mismo para una misma región, sino cuando se habla de clima, ya lo expliqué, y cuando se habla de tiempo atmosférico, es lo que se tiene en un corto plazo, ya sea en un lapso de 24, 48 horas o incluso hasta 3 días, y lo demás sería un pronóstico del tiempo. Entonces, para hacer este tipo de pronóstico del tiempo, se toman en cuenta varias variables atmosféricas, como son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la nubosidad, el viento, tanto su intensidad como su dirección, la precipitación y la radiación solar. Todo este tipo de variables se registran con estaciones meteorológicas, como la que se puede ver aquí. ¿Sí se ve el cursor? ¿Sí? Ok. Como las que vemos aquí, son estaciones automáticas. Antes existían otras que eran de manera manual,
donde ahora sí que tenía que estar el meteorólogo pegadito a la caseta para estar registrando. Y ahora ya todo es más funcional gracias a la tecnología. Automáticamente estas estaciones van registrando todo y desde casa, desde el celular, podemos ir registrando toda la información que va registrando. Bueno, también otro aspecto importante de esto es que estas estaciones meteorológicas se pueden hacer muchos cálculos y la estadística se puede, más bien ahora sí como dices, se puede hacer lodo con la estadística para hacer pronósticos a largo plazo, a largo y mediano plazo. También puede alimentar modelos numéricos, modelos matemáticos de predicción para hacer futuros pronósticos del estado del tiempo mucho más precisos. Ahora, ya que una vez comprendimos qué es la meteorología, la climatología, ahora nos vamos como de lo general a lo particular. Vamos a explicar un poquito qué es la meteorología. La meteorología estudia las mismas variables que ya comentamos, pero en un periodo breve de tiempo, lo suficiente como para elaborar un pronóstico. Ahora sí es como lo que vemos en el día a día en el noticiero, o incluso la información que emitimos en el Instituto de Astronomía y Meteorología cada día. También la meteorología se ayuda mucho con herramientas de percepción remota, como las imágenes de satélite, también con radiosondas, que también son conocidas como los globos atmosféricos. Estos globos atmosféricos se lanzan a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Esto es literal, es un globo que tiene una cajita de unicel donde tiene un termómetro, tiene un barómetro, tiene... y tiene otro sensor, no recuerdo cuál es el otro. Pero el punto es que cuando se suelta, la misma velocidad del viento lo comienza a mover. Y también tiene una antena, el emisor y el receptor, donde desde la oficina se va rastreando y se le puede ir dando seguimiento para conocer qué estructura, qué cambios está viendo conforme va atravesando la atmósfera, hasta que llega un punto en el que ya las condiciones atmosféricas no son las propias y el globo frena por sí solo. Este tipo de información sirve para conocer cómo van cambiando la temperatura dependiendo de la altura de la atmósfera, porque a pesar de que la atmósfera es muy grande, no toda no es igual. No existe la misma humedad a cierta altura, tampoco existe la misma temperatura. Entonces, estas van variando y a veces existen algún tipo de fenómenos, puede llegar a alguna baja presión o alguna corriente, ya sea ascendente, descendente. Y si esto es más intenso todavía, puede generar lo mejor. Y si llega una entrada de humedad, ya sea continental u oceánica, esto puede generar alguna tormenta. Entonces, no todo es lineal en el muestreo de la atmósfera. Esta es una de las imágenes interpretadas que utilizan los centros los centros meteorológicos, como el Sistema Meteorológico Nacional. Esta no es del Sistema Meteorológico Nacional, del Servicio Meteorológico Nacional, pero son muy parecidas. Esta imagen de satélite nos muestra las temperaturas en superficie, que son, aquí vemos obviamente los colores más rojos son temperaturas más cálidas, y los colores azules son temperaturas más frías. Una línea de baja presión, normalmente, a veces escuchamos en los presentadores del clima, del estado del tiempo, que dicen, tenemos una línea de baja presión y vamos a tener lluvias, pero nunca nadie explica qué es una línea de baja presión, o si una línea de una alta presión, qué es lo que está generando. Aquí hay un frente cálido, y no se alcanza a ver muy claro porque por el fondo amarillo, pero esta es una onda cálida y esta es una línea de baja presión, junto con un frente frío. Esto hay una probabilidad muy grande de que tengamos lluvia. Mientras que acá, pese a que tenemos una baja presión, hay probabilidad de que tengamos una lluvia, pero aún así con calor. Puede ser por acumulación de calor en la superficie terrestre. Así es más o menos como se pueden interpretar este tipo de
imágenes. Entonces, en la atmósfera se generan diferentes tipos de fenómenos. Existen las nubes es algo que vemos a diario y es un tipo de fenómeno. Muchas veces las personas, quienes no son como especialistas en estos temas, asocian que los fenómenos y los desastres son lo mismo, pero son cosas completamente diferentes. Los fenómenos solamente es la manifestación de un suceso no muy común, sí, porque los conocemos, pero también no se da tan frecuentemente en la atmósfera. Como las nubes, no siempre tenemos un cielo nublado, pero sí es común que aquí en la ciudad tengamos nubes. Tenemos huracanes, tenemos tornados, tenemos heladas, granizos, sequías, tornados, tormentas eléctricas e inundaciones. Pero también, ay Dios, también hay otro tipo de fenómenos atmosféricos, como los que se generan por la luz, como lo son los arcoíris, las iridiscencias y las auroras boreales. Estos no generan ningún daño ni ningún peligro a la población, así como las nubes de buen tiempo que vemos de este lado, estos cúmulos, ellos no generan ningún, ningún problema. Sin embargo, una sequía, como todo, o sea, si es una sequía severa, puede generar pérdidas de cosecha, puede generar la deshidratación, la pérdida de ganado, la erosión del suelo también, la pérdida de nutrientes. Y en la parte de los huracanes, también siempre decir la palabra huracán o ciclón, siempre como que pone a las personas en alerta. Sin embargo, los huracanes no siempre pueden ser tan no todos tocan tierra, entonces por lo tanto no todos pueden generar algún daño a la población. Incluso si hay algún huracán que pasa medianamente cerca de la costa, solamente trae buen tiempo para los agricultores. Entonces, ahí es como tiene también cosas positivas. Y las tormentas locales severas, como la que tuvimos hace ratito por acá por el sur de la ciudad, esas obviamente sí, en las ciudades en áreas urbanas, obviamente genera caos, especialmente a la hora de la salida de trabajo, pese que ahorita tenemos la indicación de quedarnos en casa, pero lamentablemente no todos tenemos la fortuna de quedarnos en casa para trabajar. Ahora aquí entra la parte de la sociedad. A final de cuentas, todas estas manifestaciones de las que he estado hablando del entorno se ven reflejadas o les afectan, puede que afecten, muy bueno, en este caso vamos a hablar que afectan a la sociedad, porque muchas veces no, por ejemplo, antes de estar en este tiempo de pandemia, muchas veces con este tipo de tormentas uno a lo mejor se la pensaba en estos días para decir, ching, quiero ir al cine, no, mejor me quedo en la casa, mejor ya no salgo. O cuando uno salía a trabajar también, ya era casi seguro que uno se iba a bañar con esta lluvia y al rato uno se enfermaba. Entonces, hay muchas repercusiones respecto a las manifestaciones del estado del tiempo. También, este tipo de situaciones existen por lo siguiente. Existe, bueno, la vinculación, como ya les comenté, la vinculación inevitable que existe entre la atmósfera y el espacio y la sociedad. Entonces, todos estamos relacionados, ya sea, a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero realmente creo que todos estamos más o menos enterados de cómo van a estar las cosas. Y ahorita les voy a dar un ejemplo del por qué. También es importante tener a la mano un buen pronóstico del tiempo y que sea también de una fuente fidedigna, ya sea del Servicio Meteorológico Nacional, de la CONAGUA o haciéndonos promoción del Instituto de Astronomía y Meteorología. También es importante conocer nuestro territorio. Si nosotros ya sabemos que aquí a 2 cuadras donde me bajo del camión se inunda, ok, a lo mejor trato de bajarme 2 cuadras después o 2 cuadras antes, donde a lo mejor me voy a mojar, pero ya sé que la corriente para cruzar la calle no va a estar tan intensa como a lo mejor de la parada que me queda más cerca. También es bien importante estar bien informados
porque a veces los medios de comunicación o ahorita toda la facilidad que tenemos de las redes sociales, tenemos un exceso de acceso a la información, pero desgraciadamente no siempre es la información adecuada. Hay veces que entrevistan al especialista, pero si el reportero entendió una cosa por otra, ya emitió la información de manera equivocada. También otra parte que es importante es el ordenamiento territorial. Como siempre, no nomás es construir por construir, sino hay que hacer un estudio de las repercusiones que, primero, bueno, lo que había antes, lo que se tiene y cómo podría afectar a un futuro, ¿no? Siempre, pero lo ideal sería siempre respetando todo todo el medio para así, de esa manera nos salvaguardamos nosotros como habitantes y también seguimos respetando de medida de lo posible al medio ambiente. Tengo ejemplos. Ahora sí, lo que les comentaba. Otros ejemplos sobre cómo se le puede dar el aprovechamiento sería el aprovechamiento de las energías limpias. Gracias a la tecnología, actualmente, bueno, ya desde hace varios años se descubrió que se puede generar energía limpia, bueno, lo que ahora se le llama energía limpia, ya sea utilizando celdas fotovoltaicas, bueno, de esta manera aprovechando el sol mediante celdas fotovoltaicas, aprovechando la velocidad, la energía eólica con el viento. Aquí tenemos como estos molinos de viento. Y de esta manera vamos a reducir el consumo de, de gasolina y de petróleo. También la parte de la economía también se ve influenciada, por así decirlo, por el... bueno, a mí me gusta poner el ejemplo de las microeconomías. Por ejemplo, las señoras que tienen una fonda, ellas saben que cuando hace frío, lo ideal es comenzar a vender como caldos o comida más cálida, y saben que cuando hace calor, lo ideal es empezar a vender ensaladas, comida más fresca. Entonces, esas personas tienen bien claro que hasta incluso de manera inconsciente qué es lo que deben de estar vendiendo y qué es lo que realmente se vende en su área en su negocio. En la parte de la agricultura es totalmente fundamental. Hay que conocer bien las condiciones adecuadas para la producción, y si viene alguna helada o si viene alguna sequía, cómo tratar de minimizar este impacto en su producción. Incluso ya yéndonos a una parte diferente, también la parte de la moda, tanto en la industria de la moda como incluso hasta de manera bien local. Uno dice, hoy me pongo botas, hoy me pongo zapatos descubiertos, ¿cómo va a estar el tiempo? Lluvia, zapatos de gamuza, llueve, no, mejor me pongo otro tipo de zapatos. También lo vemos muy reflejado en la parte de la salud. Y no tanto porque todos seamos muy sanos, pero también durante el tiempo de frío es más normal tener algún tipo de catarro, tos, y durante el tiempo de calor, como en el verano, surgen mucho las alergias por la circulación del polen. Bueno, de hecho existe otra rama que es la biometeorología, que ellos estudian mucho este tipo de afectaciones. Entonces, por mi parte, no, para concluir, el objetivo principal de esta charla era explicar que la importancia de la multidisciplinaridad en las ciencias, ya que muchas veces existe yo creo que la geografía es de las disciplinas que orgullosamente puede, o con la mano en la cintura, puede complementar tanto ciencias sociales con ciencias exactas y unirlas todas. Yo creo que no cualquier disciplina puede hacer eso. Y al final de cuentas, transformarlo
para el bienestar de la población o para generar algún tipo de desarrollo. Entonces, pues aquí por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta.